Muy buenos días, estimada comunidad científica. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy al seminario en el que presenta la Unidad de Investigación Médica en Farmacología, a cargo de la doctora Moralí, quien tiene maestría y doctorado en Ciencias por la UNAM. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado en la UNAM, UAM e IPN. Ha publicado 50 artículos en revistas de alto impacto y 22 capítulos en libros especializados sobre neuroendocrinología, neurofarmacología de hormonas, esteroides y neuroprotección, con más de 1.800 citas. Pertenece a DEFNI desde su inicio, ha formado parte de comités académicos y evaluadores, y de asociaciones científicas en neurociencias, fisiología y reproducción. Le cedo la palabra, doctora Moralí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues en esta ocasión elegimos el título de Tratamiento farmacológico de padecimientos metabólicos, tumorales e inflamatorios. Suena muy general, suena como que demasiado amplio, pero es simplemente porque las tres presentaciones se van a referir a lo que consideramos que son algunas de las enfermedades no transmisibles más frecuentes, que son el síndrome metabólico, el cáncer de mama y otros tipos de cánceres, y enfermedades inflamatorias, como las enfermedades artríticas, etc. La siguiente, por favor. De este modo, y solamente como para dar entrada a lo que va a ser la presentación ya en detalle del doctor Cristian Guerra, comentaré que el síndrome metabólico tiene mayor prevalencia en mujeres que en hombres, al menos en nuestro país. Aumenta por el incremento de peso y por la obesidad, sobre todo después de la menopausia en las mujeres, y aumenta también con la edad, de modo de que 60.8% es la prevalencia en mujeres mayores de 60 años. Los efectos en el cerebro, sin embargo, se han estudiado muy poco. La terapia de reemplazo hormonal, principalmente a base de estrógenos, reduce algunos parámetros de este síndrome y puede contribuir a la reducción del deterioro cognitivo que se da después de la menopausia. Sin embargo, este tratamiento hormonal con estrógenos tiene el riesgo de propiciar el desarrollo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. De este modo, al doctor Cristian Guerra y a su grupo les ha interesado desde hace varios años el estudio de la tibolona, que es una hormona sintética, esteroide también, pero es una hormona sintética, segura, porque no ejerce efectos estrogénicos en el endometrio, de modo que no tiene el riesgo que los compuestos estrogénicos habituales. Y el modelo animal del síndrome metabólico que tienen ellos, y que es un modelo aceptado en todo el mundo, a base de una dieta rica en fructosa y grasa, permite evaluar la capacidad de la tibolona para contrarrestar algunos de los componentes del síndrome metabólico y para determinar sus posibles efectos neuroprotectores. De este modo, el doctor Guerra nos hablará sobre los efectos de la tibolona en el hipocampo de rata en un modelo animal de síndrome metabólico. Enseguida, la segunda presentación va a estar a cargo de la maestra en ciencias, si me pasa la siguiente, por favor. De la maestra en ciencias, Berenice Itzel Merlín Lucas. Ella ha trabajado en el grupo del doctor Calzada, trabajando en el ensayo de compuestos naturales extraídos de plantas, que comúnmente se conoce que tienen algunas propiedades. Entonces ellos han hecho los estudios muy sistematizados sobre el potencial medicinal que tienen. En particular nos va a presentar el potencial antitumoral de Annona muricata, una planta comestible y medicinal en México. Ella es licenciada en Ingeniería Bioquímica en Alimentos, tiene una maestría en farmacología en la Escuela Superior de Medicina del Poli y está próxima a graduarse en el doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha acreditado también cursos de biología molecular y de acoplamiento molecular, Botling,
Ha participado como ponente en 10 reuniones académicas nacionales e internacionales sobre farmacología, productos naturales, etnomedicina y en 4 de los foros nacionales de investigación en salud del IMSS de 2015 a 2019. Estoy dando sus datos curriculares porque ella no es tan conocida como sí lo son el doctor Cristian Guerra o la doctora Adelina Jiménez Arellanes. Berenice cuenta con 4 publicaciones en revistas especializadas con JCR y en una de ellas es la primera autora, y como les comentaba yo, en los próximos meses está por obtener ya, bueno, por optar para presentar su examen para optar al título de doctora en Ciencia de la Salud. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente del mundo y la primera causa más frecuente de muerte entre las mujeres. En nuestro país, los casos aumentaron en casi un 35% en el último año. La investigación que se realiza en este grupo de investigación, en el IMSS, en la unidad en particular, corresponde a la búsqueda constante de nuevos fármacos para tratar el cáncer. El poder dar al derechohabiente el sustento científico del uso tradicional de las plantas medicinales, así como dar la seguridad de su uso. Y esto representa también una contribución a la etnobiología. La siguiente, por favor. La tercera presentación estará a cargo de la doctora María Adelina Jiménez Arellanes sobre el potencial antiinflamatorio y antiartrítico de Ausonia depeana, otra planta conocida también por sus efectos medicinales. Y lo que les puedo comentar como introducción es que las enfermedades inflamatorias van en aumento y las terapias con fármacos antiinflamatorios provocan diversos efectos secundarios, en ocasiones bastante severos. Las plantas medicinales son una fuente importante de compuestos bioactivos que han sido poco explorados. Dentro de las plantas medicinales de interés está la especie de la que nos va a hablar la doctora Jiménez, Ausonia depeana, especie vegetal con compuestos antiinflamatorios. Esto simplemente como introducción a sus presentaciones y una visión general de la productividad y de los investigadores de la unidad viene en la siguiente diapositiva, por favor. Somos en realidad solamente 4 investigadores. Hemos tratado de incorporar nuevos investigadores. Hasta el momento no ha sido posible. Nos han comentado de que no hay el presupuesto, no hay los procedimientos. Y entonces la unidad está constituida por investigadores titulares. El doctor Fernando Calzada Bermejo es investigador titular C, el doctor Cristian Guerra Araiza, la doctora Adelina Jiménez Arellanes y una servidora somos investigadores titulares B, pero todos con una alta productividad, como lo pueden ver aquí. Solamente quise hacer el cálculo de la productividad en 2018 a 2022, los últimos 5 años, y señalar el número de artículos que en conjunto hemos publicado, artículos indizados con JCR. En este periodo se han publicado por parte de la unidad 49 artículos, se han publicado 5 capítulos especializados y se han publicado también monografías sobre las plantas medicinales que estudia el grupo del doctor Calzada en la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Alumnos de especialidad se han graduado 1, alumnos de maestría 9, 8 alumnos de doctorado y se han generado 3 patentes, todas ellas por parte de la doctora Adelina Jiménez. La siguiente se las presento, que es solamente un texto demasiado extenso, señalando las principales aportaciones de los investigadores. El doctor Calzada, por ejemplo, 2 de las aportaciones más importantes es el haber contribuido, incluyendo en la farmacopea herbolaria, como les decía yo, las monografías de 4 especies medicinales con aplicación en el tratamiento de diarreas y de la diabetes mellitus. Y en la parte clínica,
como aportación a la medicina translacional para el diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades infecciosas, se realizó la búsqueda en colaboración con el Departamento de Gastroenterología de la UMAE, del Hospital de Especialidades, de alternativas viables en el escalamiento de la vancomicina inyectable para su uso vía oral, que no está disponible en México. Esto para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile, que es una infección que representa un problema de salud no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y el mérito de haber realizado estos estudios es que la guía práctica en México sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección de Clostridium difficile ha incluido este conocimiento que se aplica en las instituciones de salud en México. La siguiente, por favor. Tenemos también las contribuciones de la doctora Adelina Jiménez, en que de manera similar se han identificado compuestos de la especie Aristolochia taliscana con actividad antituberculosa, así como un extracto etanólico estandarizado de la planta medicinal Moussonia depeana con potencial antiartrítico. El desarrollo del conocimiento alcanzado, tanto por el doctor Calzada como la doctora Adelina en sus trabajos de investigación, además de los productos generados, permite considerar a estas 6 especies vegetales como fuente de materias primas para la elaboración de formulaciones farmacéuticas para estudios clínicos como antesala a su aplicación en la medicina translacional. En cuanto al doctor Cristian Guerra, él ha incursionado en aspectos clínicos, trabajando con muestras de pacientes de humanos, y se determinaron por primera vez en muestras de plasma de pacientes con enfermedad de Alzheimer los niveles plasmáticos de biomarcadores para esta enfermedad en población mexicana, y se ha propuesto su posible uso como diagnóstico temprano de la enfermedad. Y también realizó una investigación que se presentó el año pasado, algunos de los datos, en donde se correlacionó el estado nutricional, desnutrición y obesidad con un aumento en el estrés oxidativo plasmático sistémico en niños mexicanos de nivel preescolar, y esto ha tenido implicaciones en su desempeño escolar. La siguiente, por favor. Por último, ya nada más presentaré muy brevemente que a partir de 1997 mi grupo ha descrito los efectos neuroprotectores de melatonina, de progestinas naturales y de moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, en particular el oxifeno, en modelos experimentales, al reducir algunas alteraciones neuropatológicas y el desempeño cognitivo, que son indicadores del daño por isquemia cerebral global aguda y por hipoperfusión cerebral crónica. Se han descrito algunos de los mecanismos de acción neuroprotectora de estas hormonas, pero también se han descrito efectos plásticos sobre la citoarquitectura neuronal y otros fenómenos de plasticidad relevantes para la reparación cerebral posterior al daño por isquemia. Estos resultados sientan las bases, estoy convencida de ello, para la medicina translacional en esta área, sustentando la aplicación de estos agentes en pacientes con padecimientos cardiovasculares y cerebrovasculares. Por mi parte sería todo. Daría yo la palabra entonces al doctor Cristian Guerra para su presentación. Sí, muchas gracias, doctora Morali. Pues en lo que comparto mi pantalla. Pues le doy las gracias a la coordinación por hacernos partícipes de estos seminarios en donde se nos permite pues dar a conocer el trabajo que hacemos en el laboratorio. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que hemos estado trabajando en esta parte del área neuroendocrina los últimos 5 o 6 años, que es el efecto básicamente neuroprotector de una hormona esteroide sintética que se usa en el tratamiento de la menopausia y enfocado a ver los efectos del síndrome metabólico en el sistema nervioso central. Para comenzar, pues les voy a platicar un poco y rápidamente qué es el síndrome metabólico. Es un conjunto de anormalidades metabólicas que aumentan el riesgo de desarrollar tanto diabetes mellitus como enfermedad cardiovascular. Hay diferentes guías para tomar los criterios a través de los cuales se puede diagnosticar el síndrome metabólico. De las más usadas es la National Cholesterol Education Program,
el ATP3, en donde dice que si se cumple con 3 criterios o más, pues se puede ya diagnosticar el síndrome metabólico. Y estos criterios son la obesidad central, que en mujeres es mayor a 88 centímetros y en hombres mayor a 102 centímetros. La hipertensión arterial arriba de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. También una disminución en los niveles de lipoproteínas de alta densidad, abajo de 40 miligramos por decilitro en el caso de las mujeres y abajo de 50 miligramos por decilitro en hombres, así como un aumento en los niveles de glucosa en sangre, arriba de 110 miligramos por decilitro, así como un aumento en los niveles de triglicéridos en sangre, arriba de 150 miligramos por decilitro. Entonces, pues es una de las enfermedades más importantes con las que cursan hay una gran prevalencia, sobre todo en nuestro país, y un caso en particular, como bien lo decía la doctora Morelli, es el caso de las mujeres, porque después de la menopausia, alrededor de los 50-59 años, el síndrome metabólico aumenta su prevalencia dependiendo de las guías que se utilicen para los criterios diagnósticos, entre un 45 y el 96% después de la menopausia. Entonces, esto representa un alto riesgo para el desarrollo de diferentes patologías cardiovasculares que están asociadas directamente al síndrome metabólico y a la pérdida de estrógenos endógenos con la menopausia, y esto constituye una de las principales causas de mortalidad en las mujeres. Por lo tanto, se constituye como un problema prioritario de salud. Y peor aún, bueno, aquí vemos en esta gráfica de la derecha cómo aumenta el riesgo de desarrollar síndrome metabólico a partir de los 5, 6, bueno, los primeros 6 años posteriores a la menopausia en las mujeres. Entonces va aumentando este riesgo. Y peor aún, se ha proyectado que para el año 2030, 47 millones de mujeres en el mundo van a alcanzar la menopausia cada año. Entonces, pues esta es una cifra muy espeluznante, no es un muy buen panorama para las mujeres. Y bueno, el enfoque terapéutico se les da a estas mujeres en la etapa menopáusica son los cambios en el estilo de vida y la implementación de terapia de reemplazo hormonal. Esta terapia de reemplazo hormonal es una intervención farmacológica que va a ayudar a atenuar las consecuencias de los cambios hormonales que ocurren en las mujeres a partir de la menopausia. Se ha visto que, bueno, la terapia de reemplazo hormonal pues puede ser de una sola hormona, en el caso de los estrógenos, o combinada, una combinación de estrógenos con progesterona o progestágenos. Se han realizado diversos estudios en cuanto al efecto de estas terapias en marcados de estrés oxidativo, por ejemplo, donde se ve que disminuye, esta terapia disminuye los marcadores de estrés oxidativo, disminuye los niveles de glucosa en sangre, pero también conforme va aumentando el tiempo en el cual se va administrando estas terapias, pues ya no son tan benéficas estas terapias, porque se ha visto que puede aumentar los niveles de colesterol y la presión arterial, así como el metabolismo de hidratos de carbono y el perfil lipídico. Entonces es necesario analizar el riesgo-beneficio de estas terapias de reemplazo hormonal, porque se ha visto que el uso de estas terapias a largo plazo con estrógenos pues presenta efectos indeseables, ¿no? Como vimos, hay alteración en el metabolismo de los lípidos y también el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, principalmente de mama y en el tracto genital. Por lo tanto, debe de haber alternativas de terapia. Esta terapia debe de prescribirse a dosis efectivas y durante el tiempo más idóneo posible, ya que desgraciadamente en nuestro país pues no tenemos la cultura de la prevención y las mujeres asisten al doctor, al médico, cuando ya están en etapa posmenopáusica, y la efectividad de estas terapias pues disminuye porque lejos de ser benéficas, si se dan ya, no se dan en los primeros años, sino ya posteriores a la menopausia, ya no son tan benéficas y sufren el riesgo también de aumentar la prevalencia de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, la industria farmacéutica se dio a la tarea de desarrollar nuevos agentes farmacológicos que pudieran tener los beneficios de los estrógenos, pero no de los efectos adversos. Una de estas alternativas, pues, es la tibolona, que como ya se mencionó, pues es una hormona sintética derivada del noretindrel, que era un anticonceptivo y fue desarrollada por alrededor de la década de los 70.
Algunas de sus características, bueno, pues es un tratamiento que alivia los síntomas de la menopausia, su administración es vía oral, tiene una buena absorción, su concentración máxima es a las 4 horas y su vida media es de 48 horas. Pero la principal característica que nos llamó la atención es que esta hormona se metaboliza en 3 metabolitos denominados 3-alfa y 3-beta hidroxitibolona, los cuales pueden unirse a los receptores estrógenos y al receptor alfa y beta, así como otro metabolito que es el delta 4 isómero de la tibolona, que tiene la capacidad de unirse al receptor progesterona o al receptor andrógenos. Por lo tanto, esta hormona se le ha denominado un regulador de la actividad estrogénica tejido específica. Por lo tanto, la actividad o el efecto de la tibolona depende de la concentración de sus metabolitos y de los receptores a hormonas esteroides, estrógenos, progesterona y andrógenos que estén presentes en un tejido blanco, ¿no? De esta manera, se ha reportado que el metabolito delta 4 isómero de la tibolona puede tener efecto progestagénico o androgénico en el hígado, en las glándulas sebáceas y en las áreas del cerebro que pueden regular la actividad sexual, así como en tejido mamario y endometrial, mientras que los metabolitos 3-alfa y 3-beta hidroxitibolona que se unen al receptor estrógenos alfa y beta pueden tener efecto estrogénico en la mucosa vaginal, el hueso, piel, pared vascular, y así como en el metabolismo de las lipoproteínas y ciertos efectos en el sistema nervioso central. Se han hecho diversos estudios del efecto de la tibolona sobre algunos parámetros metabólicos y se ha visto que puede disminuir la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre. También puede disminuir los niveles de lipoproteínas de alta densidad, la insulina, el colesterol y los triglicéridos. Estos se han hecho en estudios en mujeres menopáusicas. Y también se han hecho algunos estudios en modelos animales en donde se ha visto que puede reducir el consumo de alimento y por lo tanto ver una disminución en el peso corporal de estos animales, así como también una disminución en el colesterol total y la presión arterial. Una de las características del síndrome metabólico es que se presenta un aumento en los niveles de estrés oxidativo, así como de inflamación de manera general. Y se ha visto también que la tibolona puede tener efectos sobre estos marcadores tanto de estrés oxidativo como inflamación. Se ha visto que puede disminuir el contenido de la interleucina 6, un marcador de inflamación, así como aumentar la actividad antioxidante de la superoxidasis mutasa, esto en mujeres a las cuales se les dio tratamiento de 2.5 miligramos por día durante 9 meses, y también en modelos animales se ha visto que puede disminuir la lipoperoxidación y también la oxidación de proteínas. Se han hecho muchos modelos de animales de síndrome metabólico, pero uno de los que más se ha utilizado pues, es la dieta alta en grasa y fructosa. Esta dieta se ha visto que puede tener efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos y las grasas, y bueno, pues esto trae como consecuencia que se dé la obesidad, la lipidemia, resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, pero también aumento en los niveles de estrés oxidativo e inflamación. De manera más crónica, pues puede darse hígado graso, diabetes tipo 2, hipertensión y también hay una remodelación cardiovascular. Pero lo que nos llamó la atención también es que esta dieta alta en grasa y fructosa puede tener efectos en el sistema nervioso central y podemos tener un déficit cognitivo, un aumento en los niveles de estrés oxidativo, inflamación y muerte neuronal. Todo esto, obviamente, en el sistema nervioso central. Como les decía, pues hay diferentes esquemas de esta dieta. Nosotros empezamos a trabajar por ahí del 2012, 2013, con una dieta que era una dieta alta en grasa y fructosa, en donde preparábamos el alimento estándar de los roedores, le adicionábamos 10% de manteca de cerdo y 5% de fructosa en polvo, y también preparábamos el agua que les damos de beber a los animales con un 20% de
de jarabe de alta fructosa, y esto se los dimos durante un mes, y lo que vimos fue que cuando les dábamos la dieta, bueno, pues había ganancia de peso, no modificaba la presión, pero sí había un aumento en los triglicéridos, en el colesterol y la glucosa, y con el tratamiento de tibolona también durante un mes, en una dosis de 1 miligramo por kilogramo a estos animales, pues mejoraban o disminuían estos parámetros inducidos por la dieta alta en grasa y fructosa. Esto lo publicamos en la revista Brain Research, con la colaboración y ayuda de la doctora Angélica Salgado, pero la fructosa es muy cara, entonces dietas de un mes, 2 meses, 3 meses, pues a la larga son muy caros. Pero en el año 2014 nos llamó mucho la atención este artículo que fue publicado por el grupo de la doctora Clorinda Arias del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde ellos reportan que una dieta alta en grasa y fructosa, pero en corto tiempo, puede producir pues características del síndrome metabólico, como bueno, un aumento en el consumo de la comida, del agua, de las calorías, así como un aumento en el peso de los animales, y también modificaba el metabolismo de la glucosa, ¿no? Pero lo que nos llamó mucho la atención fue dos cosas. Una, que esta dieta, que era muy similar a la que nosotros utilizamos en un principio, 10% de manteca de cerdo en el alimento sólido y 20% de fructosa en el agua, solamente se administró durante 7 días. Y durante esos 7 días, pues, modificaba estos parámetros metabólicos a nivel sistémico, pero también tenía un efecto en el sistema nervioso central, principalmente en el hipocampo. ¿Por qué? Porque disminuía el peso del hipocampo, disminuía la ramificación dendrítica de las neuronas de una región del hipocampo denominada CA1, y también había modificaciones en el citoesqueleto. Por lo tanto, pues nos llamó mucho la atención y quisimos nosotros probar esa dieta alta en grasa y fructosa, pero durante 7 días. ¿Para qué? Pues para ver el efecto de la tibolona, que habíamos visto en el trabajo anterior, que sí tenía un efecto benéfico sobre los parámetros metabólicos del síndrome metabólico, y queremos ver si este tratamiento de 7 días pues tenía ese mismo efecto, y también ver otros aspectos como el estrés oxidativo e incluso la inflamación, tanto a nivel sistémico como en el hipocampo de las ratas. Esta es la dieta que ya les mencioné, fructosa al 20% en el agua y 10% de grasa de cerdo en el alimento sólido. Y bueno, lo que hicimos también es administrar esta dieta en animales intactos y también en animales ovarictomizados para ver el efecto pues, de la ovarictomía. La ovarictomía es un modelo de menopausia animal. Entonces teníamos en cada condición de los animales 4 grupos. Animales con dieta estándar más el vehículo de la tibolona, que fue agua. Animales con la tibolona y dieta estándar, así como la dieta alta en grasa y fructosa más vehículo, y dieta alta en grasa y fructosa más la tibolona. Lo que hicimos primero, todo lo que les voy a enseñar ahorita es lo que hicimos a nivel sistémico en el suero de los animales. Este fue nuestro esquema de administración. Ovarictomizamos a los animales, los dejamos descansar 10 días para eliminar las fuentes endógenas de estrógenos. Y les dimos la dieta durante 7 días, así como también la tibolona durante 7 días en una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Y después a los 7 días sacrificamos a los animales y analizamos los parámetros metabólicos y el estrés oxidativo a nivel sistémico. Estos son los resultados de la ganancia de peso en ambas condiciones, intactos y ovarictomizados. Y lo que podemos decir de aquí es que la dieta aumenta, tanto en los animales intactos como en los ovarictomizados, aumenta el peso de estos animales en 7 días, y la administración de tibolona disminuye esta ganancia de peso. También analizamos los niveles de triglicéridos y colesterol, y en los animales ovarictomizados intactos no vimos ningún efecto en el caso de los triglicéridos, un poco en el caso del colesterol, pero en los animales ovarictomizados pues hay un claro aumento
en los niveles de triglicéridos y colesterol en los animales a los cuales se les administró la dieta alta en grasa y fructosa, mientras que la administración de tibolona disminuía este efecto de la dieta en los niveles de estos lípidos. También analizamos los niveles de glucosa en sangre, y aquí sí vimos tanto en animales intactos como en los ovarictomizados un aumento en los niveles de glucosa, y la tibolona pues tiene también un efecto en disminuir los niveles de glucosa. Este dato de los productos finales de la alimentación avanzada es muy interesante porque se ha reportado que sí se dan estos ajes, pero pueden pasar meses o años para que se presenten, y nosotros lo estamos viendo en una dieta administrada a los 7 días, en donde tanto en animales intactos como varictomizados, pues hay un aumento significativo en estos marcadores que pueden ser, si pueden bien servir para usarse como marcadores de alteración en el metabolismo de la glucosa, pero también como marcadores de estrés oxidativo por las reacciones que se dan para que se produzcan estos productos finales de la alimentación avanzada. Y lo que nos llamó la atención es que en 7 días también la tibolona tiene un efecto benéfico en disminuir estos marcadores. Otro dato que checamos fue lo de la sensibilidad a la insulina. Aquí les muestro, bueno, lo que hicimos aquí fue tener a los animales en ayuno, darles un bolo de glucosa y después una administración de insulina para ver si se recuperaban los niveles de la glucosa. Y bueno, en todos los casos, en los animales intactos y en los animales ovarictomizados, a excepción de los animales ovarictomizados con dieta alta, alimentados con la dieta, en todo se recupera la sensibilidad a la insulina, menos en este grupo. Y la tibolona, cuando se administra tibolona en estos animales, pues hay una recuperación de la sensibilidad a la insulina. Y por último, hicimos a nivel sistémico dos marcadores, analizamos dos marcadores de estrés oxidativo. En el caso de la actividad de la superoxidasa no vimos ningún cambio estadísticamente significativo, pero en los niveles de lipoperoxidación sí, sobre todo en los animales ovarictomizados, un claro aumento en los animales con la dieta alta en grasa fructosa, mientras que la administración de tibolona disminuye estos niveles de lipoperoxidación, es decir, estamos viendo un efecto antioxidante de la tibolona. Este trabajo pues fue publicado en la revista Experimental Clinical Endocrinology and Diabetes en el 2019. Y bueno, lo que analizamos posteriormente fue ver todos estos parámetros, ver qué sucedía con estos parámetros en el hipocampo. ¿Por qué es tan importante el hipocampo? Porque se ha reportado que el síndrome metabólico puede inducir en este tejido una disminución de la neurotransmisión colinérgica, que es muy importante este neurotransmisor para los procesos de memoria y aprendizaje, una disminución de la plasticidad neuronal, un aumento en los niveles de estrés oxidativo en el hipocampo, así como aumento en los depósitos del péptido beta amiloide y aumento en los niveles de la fosforilación de la proteína tau. Estos dos últimos son marcadores de neurodegeneración. También quisimos ver qué pasaba, cuál era el mecanismo a través del cual la tibolona tenía este efecto benéfico en los marcadores metabólicos, así como en los marcadores de estrés oxidativo. Por lo tanto, añadimos 3 grupos más. Aquí les muestro otra vez la gráfica de ganancia de peso, nada más que aquí ya modificamos un poco porque esta es la barra en blanco son los animales intactos y todos los demás son animales ovarictomizados. ¿Por qué añadimos los últimos 3 grupos? Porque añadimos en los animales ovarictomizados tratados con la dieta más la tibolona antagonistas específicos del receptor estrógenos alfa, del receptor a progesterona y del receptor andrógenos, en este caso el MPP, el RU486 y la flutamina. Para empezar a dilucidar un poco cuál era el mecanismo a través del cual la tibolona tenía sus efectos benéficos en este modelo de síndrome metabólico. Y de manera muy interesante, pues vemos el mismo esquema de que la dieta aumenta la ganancia de peso, la tibolona disminuye esta ganancia de peso, pero el único antagonista de los receptores a hormonas esteroides que logró revertir este efecto
de la tibolona fue el del receptor estrógenos alfa. En el caso de los receptores, de los antagonistas para los receptores a progesterona y andrógenos, pues no, también no se revirtió el efecto de la tibolona. Y esto lo vimos también en los marcadores en el hipocampo, en los triglicéridos y el colesterol. Aumentan también estos niveles de estos lípidos con la dieta, disminuyen con la administración de la tibolona, pero se revierte este efecto de la tibolona cuando se da el antagonista de receptor estrógenos, tanto para los triglicéridos como para los lípidos. Para los AGEs, que ya les había platicado un poco de ellos, aumenta con la dieta, disminuyen con la tibolona y se quita este efecto benéfico de la tibolona cuando se bloquea la unión del receptor estrógenos alfa. Pasa algo similar con este marcador de estrés oxidativo, de lipoperoxidación, aumenta, disminuye con la tibolona y se quita este efecto con el antagonista del receptor estrógenos alfa. Y por último, lo que hicimos fue ver dos marcadores de inflamación en el hipocampo, en donde vemos que la dieta aumenta en los niveles de la interleucina 6 y también del factor de necrosis tumoral, TNF-alfa. La tibolona disminuye estos niveles y el antagonista de receptor estrógenos alfa elimina este efecto de la tibolona. Entonces, lo que podemos concluir rápidamente es que lo que está sucediendo en el hipocampo de estos animales es que al administrar la dieta más la ovarictomía, pues hay un aumento de las especies reactivas de oxígeno, una disminución en la capacidad antioxidante, por lo tanto va a haber un aumento en la lipoperoxidación, en los AGEs va a aumentar el estrés oxidativo y la inflamación también, entonces va a haber procesos de neurodegeneración. Y cuando administramos la tibolona, estos metabolitos, el 3-alfa y 3-beta hidroxitibolona, que tienen efecto estrogénico, por sí solos pueden ser capaces de neutralizar las especies reactivas de oxígeno, pero también se pueden unir a los receptores estrógenos alfa. Estos pueden, por un lado, influenciar la disminución de la expresión de marcadores de inflamación o de la inflamación, pero también son factores de transcripción que se unen a elementos de respuesta a estrógenos que pueden aumentar la expresión de las enzimas del sistema antioxidante, por lo tanto va a aumentar la capacidad antioxidante, va a disminuir los marcadores de estrés oxidativo por un lado y va a disminuir el estrés oxidativo en general, así como la inflamación, y esto nos va a llevar a un efecto neuroprotector de la tibolona. Esto lo publicamos apenas en este año en la revista de Nutrition and Neuroscience. Sirvió también para obtener el grado de doctora en biología experimental de la, en ese entonces, maestra en ciencias, Norma Angélica Estrada Cruz. Y por último, pues darle las gracias a todos los que han colaborado en este trabajo, la ahora doctora Norma Estrada Cruz, el doctor Julia Manza Pérez de la UAM Iztapalapa, la doctora Sandra Orozco de la Unidad de Enfermedades Neurológicas, la doctora Leticia Manuel Apolinar de la Unidad de Enfermedades Endócrinas, la doctora Angélica Coyoy Salgado, que es catedrática CONACYT, adscrita a la Unidad de Investigación en Enfermedades Neurológicas, la doctora Julia Segura, que está laborando en el Hospital Infantil, y también al doctor Juan Manuel Gallardo, que está en la Unidad de Investigación en Enfermedades Nefrológicas. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien, Cristian. Damos entonces paso a la presentación de Berenice Merlín. Perfecto. Sí, bueno, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la coordinación por la invitación a este foro para hablar de mis últimas investigaciones que he realizado en estos últimos años, el cual lleva por título Potencial antitumoral Danona muricata Lim, una planta comestible y medicinal en México. Primero hablaremos del cáncer de mama, que es una tumoración maligna que se presenta en la glándula mamaria. La OMS reconoce este tipo de cáncer como el más común en el mundo, afectando a la población de las mujeres.
En el 2020 se habla de una incidencia de 2.26 millones de personas y se estima que para el 2040 va a haber un aumento del 34% en los nuevos casos detectados en el mundo. De los casos totales de cáncer, el cáncer de mama es uno de los que tiene mayores porcentajes de incidencia, teniendo un 11.7%. A lo largo de los años, el aumento de tanto la incidencia como de la mortalidad del cáncer de mama, pues ha sido de preocupación no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. En México, en el año 2020, fallecieron 7.000 personas por este cáncer. Con estas cifras, se puede decir que cada 30 segundos se diagnostica un caso en el mundo y que 1 de cada 8 mujeres podrá padecer cáncer de mama. Existen algunos tratamientos para hacerle frente a este problema de salud pública, como son los quirúrgicos, la radioterapia y la quimioterapia. Pero todos estos tratamientos pues tienen efectos secundarios y adversos, como son náuseas, vómito, neutropenia, anemia, entre otros. Pero sobre todo van a tener altos costos, los cuales hacen de difícil acceso para la población. Es por ello que la población recurre al uso de las plantas medicinales para poder atender y complementar sus padecimientos. Siendo la medicina tradicional ya por la OMS catalogada como esa suma de conocimientos y experiencias de diferentes culturas que nos van a ayudar a prevenir, a mejorar las enfermedades que aquejan a la población. Otro de los puntos importantes es recordar y observar que nuestro país tiene una riqueza florística, colocándolo en 4º lugar a nivel mundial de esta riqueza. Esta abundancia de diversidad de recursos naturales nos permiten ser potenciales para el desarrollo de fitomedicamentos. Los productos naturales han desempeñado un papel beneficioso e importante en la quimioterapia del cáncer por más de 50 años. Estudios recientes de reportes desde 1980 al 2019 hablan de 217 agentes antitumorales que ya se aplican en la clínica y que el 63% de estos derivan de fuentes naturales. Algunos ejemplos son la vincristina y la vinblastina, que fueron purificados de Caranthus roseus, Taxol de Taxus brevifolia o el ectopóxido de Podilifolium petatum. Con todo esto, la búsqueda de nuevos medicamentos antitumorales que sean más eficaces, que tengan menos efectos secundarios, pues sigue siendo de gran importancia en los estudios científicos. Es por ello que nosotros recurrimos a la Nona muricatalin, una planta sobre todo con un potencial para obtener medicamentos y que se utiliza mucho en la medicina tradicional, además que es la más comercializada dentro de la familia de las anonáceas. Es conocida comúnmente como guanábana o graviola y son utilizados tanto sus hojas, sus semillas, su tallo, su corteza, su raíz y su fruto para usos medicinales, en los cuales la población la usa por métodos de cocción o té, en los cuales lo utilizan para tratar malaria, asma, diabetes y sobre todo el enfoque hacia el cáncer. Ya en actividades demostradas en laboratorios, nos habla de diferentes actividades en las cuales vemos antitumorales, antidiabéticos, antidiarreicos, antibacterianos y antiprotozoarios, los cuales estos ya han sido demostrados en la unidad en la que colaboro. Estudios fitoquímicos nos hablan del aislamiento de 212 compuestos, de los cuales toman importancia las acetogeninas, los alcaloides y flavonoides, siendo las acetogeninas compuestos bioactivos con actividad citotóxica contra varias líneas celulares de cáncer. Otra importancia de estas acetogeninas es que solo van a ser aisladas de esta familia de las anonáceas. Con todo esto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial antitumoral de los extractos etanólicos de Nona muricatalin en un modelo murino de cáncer de mama. Para llevar a cabo esta meta, se realizó la siguiente metodología. Primero, la recolección de las hojas en 2 zonas del estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco y Tecpan de Galeana.
Estas hojas fueron identificadas por el herbario del IMSS de Centro Médico Nacional Siglo XXI y ya después de tener esta identificación botánica, se obtuvieron 2 extractos etanólicos, los cuales estas recolecciones de las hojas fueron anuales, iniciando en el mes de febrero y terminando en el mes de diciembre. Para evaluar su actividad antitumoral, realizamos actividades in vitro e in vivo, las cuales fueron letalidad a la artemia salina, que es una prueba rápida de 24 horas para obtener concentraciones letales 50, una citotoxicidad utilizando el ensayo WST1, una actividad antitumoral donde utilizamos ratones de la cepa Alval-C para realizar una inoculación subcutánea de las células 4T1 y así inducir tumores de cáncer de mama. Y una toxicidad aguda bajo los lineamientos de la norma 423 de la OSD. El fármaco control en todos estos experimentos fue la doxorubicina y las células utilizadas fueron las 4T1, que es una línea celular de cáncer de mama de ratón triple negativo. Con todo esto obtuvimos los siguientes resultados. En esta tabla, primero, muestro los 2 extractos recolectados de las 2 zonas del estado de Guerrero de los diferentes meses. Observamos 8 a un 15% de rendimiento. Esto nos sugiere que son muy buenos rendimientos para futuras medicaciones o formulaciones de fitomedicamentos a partir de esta planta. Otro de los aspectos que observamos en esta tabla, que sí va a existir esta diferencia de rendimientos entre las zonas, observando que los recolectados en Tecpan de Galeana muestran un mejor rendimiento. Esto se debe a, al clima, a la temperatura, a la irrigación del agua, entre otros factores climáticos de la zona. Uno de los primeros ensayos que hicimos fue la evaluación de la letalidad a la artemia salina, la cual es un ensayo que nos permite inferir que si nuestros extractos van a presentar una actividad citotóxica y sobre todo una actividad antitumoral en un modelo murino. Ya se ha descrito que concentraciones letales 50 menores a 100 microgramos sobre mililitro presentarán una actividad antitumoral en modelos murinos. Con esto observamos que todos nuestros extractos son viables para poderlos llevar en un modelo en vivo y que van a presentar esta actividad, siendo incluso mejor que el fármaco doxorubicina, como se muestra en esta tabla. Continuando con un ensayo para ver la potencialidad de nuestros extractos, es la actividad citotóxica, la cual llevamos a hacer un ensayo para ver si hay citotoxicidad en una línea ya celular de cáncer, que es la 4T1, las cuales estas van a ser inoculadas en un modelo murino, observando que el mejor extracto que tuvo una actividad citotóxica fueron los extractos recolectados en el mes de diciembre de ambas zonas, incluso similares a lo que presenta el fármaco control doxorubicina. Del lado derecho podemos ver la respuesta, que se tuvo una dosis respuesta de esos extractos en el porcentaje de inhibición del crecimiento de las células 4T1. Al llevarlo ya con esto, en este paso al modelo murino, observamos una correlación, en la cual en esta tabla muestro las dosis efectivas 50 de los 12 extractos y observamos que nuevamente los extractos con mejor actividad antitumoral en el modelo murino fueron los extractos recolectados en diciembre de ambas zonas, siendo incluso mejores que el fármaco en control doxorubicina. Y nuevamente, del lado derecho, observamos las gráficas donde mostramos esa dosis respuesta tanto del fármaco control como de nuestros extractos, siendo mejores a doxorubicina. Y finalmente, para ver si nuestra investigación tiene potencial, se derivó en realizar esta toxicidad aguda siguiendo las directrices de la OSD, la norma 423, donde observamos sobre todo que nuestros extractos recolectados del mes de diciembre de ambas zonas son no tóxicos, siendo categorizados a nivel
4, lo cual son susceptibles para uso en humanos. La importancia de realizar esta toxicidad oral es que si también vemos en la tabla que hay extractos como los recolectados en el mes de junio y agosto que presentan una categoría 3 según la OSD. Esto quiere decir que son tóxicos, y esto nos habla o nos dice la literatura que se debe a un enriquecimiento de las acetogeninas. Otro de los puntos que también marca esta literatura es la importancia de realizar la toxicidad. Es que han observado que en estudios a largo plazo presentan problemas de Parkinson o neurotoxicidad si no se consume adecuadamente este tipo de hojas de Annona muricata. En resumen, quiero nuevamente decir que el cáncer de mama es un problema de salud pública y que va a afectar no solo a nuestro país, sino a nivel mundial. Que existen tratamientos, pero que estos tienen muchos efectos secundarios adversos a corto y largo plazo, y que además estos tratamientos son costosos. Es por eso que nuestra población recurre a la medicina tradicional para remediar sus enfermedades. Nuestra investigación, al analizar estos 12 extractos etanólicos, demostramos que el mejor periodo de colecta es el mes de diciembre para tener una mejor efectividad, incluso con respecto al fármaco control doxorubicina. Y esto se concluye al realizar diferentes actividades in vitro e in vivo. Y por último, esta investigación da pie a un sustento científico para poder desarrollar un fitomedicamento y contribuir en la medicina translacional. Con todos estos resultados, se publicó este artículo internacional en fechas recientes, y no me resta más que agradecer al Centro Médico Nacional, a la Universidad Autónoma Metropolitana, que hicieron que se realizara este proyecto, al doctor Fernando Calzada, a la maestra Ixel Isaura por la proporción de los animales, a los doctores, a la doctora Rosa María Ordóñez Razo, al doctor Norman García Hernández de la Unidad de Investigación Médica en Genética Humana, al maestro Santiago Xolalpa del herbario por su identificación botánica, a la población donde se colectó estas hojas, que es Tecpan y Acapulco, y a los financiamientos de CONACYT y del IMSS. Y gracias. Muchas gracias, Berenice. Damos entonces la palabra a la doctora María Adelina Jiménez. Muchas gracias, Adelina. Voy a compartir. Muy bien. Muy bien. Buenos días. ¿Ven mi presentación? Sí, Sí, ya solamente que póngase pantalla completa. Perfecto. Ya, adelante. Está. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre una especie medicinal que tiene efecto antiinflamatorio y antiartrítico. La especie se llama Bausonia de Piana. Bueno, como los compañeros que me antecedieron hablaron un poquito sobre los padecimientos que aquejan a la población, y dentro de ellos tenemos la inflamación. La inflamación está muy relacionada con la edad, y principalmente la inflamación crónica se presenta en adultos, y esto es debido al estilo de vida, a la alimentación y a diversos otros factores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como mencionó el doctor Christian, la cuestión hormonal. En los procesos inflamatorios existe, ya sea crónico o agudo, existe una producción y acumulación de radicales libres. Estos radicales libres van a afectar a ciertas moléculas de excitación o factores de transcripción que provocan o desencadenan diversas enfermedades crónicas. Dentro de las enfermedades crónicas que están relacionadas con el proceso inflamatorio, existen numerosas. Está la artritis reumatoide, está el Parkinson, Alzheimer, arteriosclerosis, síndrome metabólico, osteoartritis y muchos otros. Según estudios realizados en Estados Unidos,
más del 80% de la población adulta tiene una enfermedad crónica y alrededor del 50% tienen 2 o más enfermedades crónicas junto con un proceso inflamatorio. Estas enfermedades provocan más del 70% de muertes. Como mencioné, tenemos la inflamación aguda y crónica. La aguda se recupera fácilmente por respuesta inmunológica del cuerpo, alcanza un equilibrio en horas o en días, 3 días máximo. Pero ¿qué pasa con la inflamación crónica? La inflamación crónica es aquella que se presenta por más de 3 días. Y pues bueno, hay mayor tiempo de duración, hay una respuesta inmune específica, no me voy a meter mucho con la inmunología, existe fibrosis y participan macrófagos, fibroblastos y además en algunos casos se presenta necrosis. En estos casos hay un aumento de consumo de medicamentos, entre ellos los antiinflamatorios, y generalmente el adulto mayor consume una mayor cantidad de fármacos. Aquí se conoce la polifarmacia y dentro de ellos está el consumo de antiinflamatorios. Bueno, me enfoco un poquito sobre el problema de la artritis. A nivel mundial, se dice que alrededor del 2% de la población tiene artritis, es más frecuente en mujeres y se presenta en una edad promedio de 20 a 60 años. Sin embargo, recientemente se está viendo la presencia de artritis en edad joven. Bueno, esta enfermedad tiene un impacto social y económico importante en los sistemas de salud. La mayoría de pacientes que tienen artritis muchas veces abandonan su tratamiento por los diversos efectos secundarios. Alrededor del 20% de pacientes requieren cirugía en un promedio de 5 a 8 años y el 50% de pacientes con artritis buscan alternativas de tratamiento. Bueno, en cuanto a los costos, bueno, generalmente pacientes con artritis tienen incapacidades frecuentes, hay un elevado costo, tanto para el sistema de salud como para el paciente. Hay algunos estudios mencionan que el 40% de los ingresos de los pacientes se requiere para el tratamiento. En cuanto a fármacos antiinflamatorios disponibles, tenemos 4 grupos: los AINES, los esteroides, los FARME y la terapia biológica. Todos ellos se utilizan para tratar artritis. Sin embargo, como la artritis requiere tratamiento prolongado, estos fármacos ocasionan diversos efectos secundarios. Entre ellos tenemos la inmunosupresión, la osteoporosis, problemas cardiovasculares y problemas gastrointestinales. Incluso la terapia biológica, algunos medicamentos se han retirado del mercado por problemas cardiovasculares, porque genera problemas cardiovasculares. Bueno, dado este problema que tenemos de salud, hay una fuente importante de principios activos que pueden ser, por un lado, fuente de principios activos o de fitomedicamentos, o para el desarrollo de fitomedicamentos. Ya mencionó Berenice que el 63% de fármacos antitumorales provienen de plantas. Otro dato importante es que el 25% de fármacos administrados en Europa y Canadá provienen de plantas medicinales. Aquí algunos ejemplos clásicos de principios activos obtenidos de plantas medicinales. Por otro lado, 7 de los mejores 20 fármacos utilizados en la terapéutica actualmente se obtuvieron de plantas medicinales. Y esto genera aproximadamente ingresos de 20.000 millones de dólares al año. Tenemos otro grupo que son los fitomedicamentos. Aquí están algunos ejemplos. Y los fitomedicamentos son preparaciones farmacéuticas elaboradas con extractos o fracciones de plantas medicinales estandarizadas con base en uno o más principios activos. Este tipo de formulaciones cuenta con investigación farmacológica, toxicológica, clínica, con control de calidad y registro sanitario. En Estados Unidos y Europa su venta genera entre 5 y 7 billones de dólares al año. En México no se conoce el empleo de fitomedicamentos. Hay un estudio del 2008 donde mencionan que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel 1 y nivel 2, aproximadamente el 60 y 70% conocen los fitomedicamentos. Sin embargo, no se sabe
cuál es el porcentaje de prescripción de los fitomedicamentos. Aquí algunos ejemplos de fitomedicamentos. Por ejemplo, Taxol, que es Taxol es el principio activo, perdón, el Taxol es el principio activo, la curcumina, la galtamina, la silimarina, son ejemplos de principios activos con los cuales se preparan diversos fármacos o fitofármacos. Otro ejemplo de medicamentos que se obtienen a través de plantas medicinales son los suplementos alimenticios. Ojo con suplementos alimenticios. ¿Por qué? Porque estos son preparaciones caseras, sin ninguna investigación científica, sin control de calidad y sin registro sanitario. Y se supone que este tipo de preparaciones aportan nutrimentos como proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas, minerales. Sin embargo, en México tenemos numerosos suplementos alimenticios hechos a base de plantas medicinales, pero los cuales no tienen ningún sustento científico. Algunos ejemplos de fitofármacos comerciales con actividad inflamatoria los menciono aquí: flavoxil, Biman, metotrexato, H-Plan. Quiero mencionar que el grupo de Xochitepec, el Centro de Investigación Biomédica del Sureste, ha trabajado Sphaerotheca angustifolia y ya tienen detectado 2 principios activos con actividad antiinflamatoria y tiene estudio clínico en osteoartritis utilizando diclofenaco como control positivo. No se tiene el nombre del fitofármaco, pero ya incluso tienen las condiciones para su producción de estos principios activos por suspensión celular o por proceso biotecnológico. No omito mencionar que el CIBIS tiene diversos fitofármacos ya reportados en la literatura que tienen diversas actividades biológicas. Bueno, hay un grupo también importante de medicamento o remedio herbolario que está recientemente aceptado por la COFEPRIS. En este caso son preparaciones farmacéuticas elaboradas con material vegetal o algún derivado, ¿sí?, con eficacia terapéutica y seguridad confirmada científicamente y con registro sanitario. En este caso estamos hablando de algunos ejemplos clásicos de medicamento o remedio herbolario. Bueno, dentro de este contexto y considerando que las plantas pueden servir como fuente de principios activos o de fitomedicamento, tenemos Mousonia depiana. Esta especie es muy utilizada en México por su potencial medicinal. Se utiliza para procesos inflamatorios, para procesos de artritis, problemas gastrointestinales y dolores de riñón. La especie fue colectada, la que estamos trabajando fue colectada en Cinco Palos, Veracruz, y también se identificó por el herbario del IMSS. Estudios previos han reportado la presencia de 4 compuestos de tipo esteroidal, 2 esteroles y 2 triterpenos y una antraquinona. No omito mencionar que estos compuestos también fueron detectados en el estudio que nosotros realizamos. Bueno, para investigar esta planta ya Berenice mencionó cuál es la estrategia de investigación. Aquí nada más les pongo de manera muy gráfica nuestra estrategia. Pues investigación anemofánica, colecta, secado y trituración de material vegetal, preparación del extracto etanólico, una extracción líquido en este caso, y la evaluación in vitro e in vivo del extracto que estamos estudiando, para identificar los compuestos activos, para determinar diversas actividades biológicas, en este caso la actividad antioxidante, y la actividad antiinflamatoria aguda y crónica, y su toxicidad aguda y subaguda. Bueno, como primer paso, no les voy a explicar todo el proceso que seguimos, pero bueno, dentro del análisis fitoquímico que realizamos del extracto, encontramos que el extracto presentaba un compuesto, un polifenol abundante, ¿sí?, el cual fue identificado como verbascósido. Al cuantificar este compuesto en el extracto, encontramos que contiene 79.2 miligramos del compuesto por gramo de extracto seco. En este esquema está el estándar del verbascósido. Otros 2 compuestos que encontramos adicionales en este extracto fue la pigenina y la esperitina.
estos compuestos están en menor cantidad que el verbascócido. Después, lo que procedió fue realizar una extracción líquido-líquido y lo que encontramos principalmente en F1 fueron esteroles, en F2 fueron triterpenos y en F3 encontramos prácticamente el verbascócido puro y el cual contenía 153 miligramos por gramo de fracción de verbascócido. Bueno, también realizamos el análisis de resonancia magnética nuclear, modalidad DOSI, del extracto y de la fracción y observamos que en el extracto el compuesto mayoritario que detectamos fue el verbascócido y en la fracción se corroboró. Por lo tanto, nosotros lo que propusimos en ese entonces fue que la resonancia magnética nuclear del extracto, tomando en cuenta las señales para el verbascócido, puede servir como una huella digital para la detección de este compuesto en extractos con verbascócido. Respecto a la actividad antiinflamatoria, en modelos agudos, el extracto de Malmea de Mussonia de Piana, tenemos que en el modelo de TPA, una dosis efectiva media de 1.41 y 1.53 para machos y hembras. En el modelo de carragenina, el extracto mostró alrededor de 400 miligramos por kilogramo en ambos sexos. La fracción 3, encontramos que la dosis efectiva media fue de 1.21 miligramos por oreja y en el modelo de carragenina también observamos que la dosis efectiva media se redujo enormemente respecto al extracto. Fue más activo a menor dosis. Respecto a su actividad antioxidante, in vitro lo determinamos por un método colorimétrico y encontramos que la concentración inhibitoria del extracto fue de 6.70 microgramos por mililitro. Bueno, este extracto lo sometimos a evaluación en un modelo de inflamación crónica. La inflamación se indujo con ayudante de frío completo, se realizó en ratones machos y el extracto se administró durante 28 días. En este caso utilizamos fenilbutazona como fármaco de control positivo. En esta gráfica, esta figura, les muestro el porcentaje de edema que encontramos y lo que observamos fue que el extracto a 450 miligramos por kilogramo reduce la inflamación en un 54% y favorece la ganancia de peso. Con este estudio encontramos que la dosis efectiva media del extracto fue de 420 miligramos por kilogramo, cuyo contenido de verbascócido fue de 33.26 miligramos por gramo de extracto. En estos animales de inflamación crónica determinamos enzimas antioxidantes en el edema plantar y en ganglios y observamos que el extracto a 450 miligramos por kilogramo redujo los niveles de SOR, CAD, glutatión peroxidasa, tanto en ganglios como en edema. En la histología de hígado, lo que observamos también es que reduce el infiltrado leucocitario. En los ganglios cuantificamos TNF-alfa y observamos que también se reduce los niveles de TNF-alfa. También determinamos proteínas y lípidos oxidados en los ganglios y en edema plantar de los animales con inflamación crónica. En este caso también observamos que el extracto a 450 miligramos por kilogramo reduce las proteínas oxidadas, reduce los lípidos oxidados, ¿sí? Un efecto similar al fármaco de referencia fenilbutazona. Respecto a la toxicidad aguda y subaguda, en esta gráfica les muestro la toxicidad aguda. La DL50 fue mayor a 2 gramos por kilogramo de peso y este valor nos permite categorizar al extracto como no tóxico y de acuerdo a la clasificación de la OSD entra dentro de la categoría 4. Respecto a la toxicidad subaguda, administrado el extracto por 28 días,
se observó que hay un ligero incremento de peso tanto en hembras como en machos. Sin embargo, este incremento de peso no fue similar al control, a los animales control. Respecto a los valores de química sanguínea, en el estudio de toxicidad subaguda observamos que ninguno de los parámetros se ve alterado por la administración del extracto. Bueno, adicionalmente nosotros analizamos de manera química y la evaluación antiinflamatoria y toxicológica de 3 suplementos alimenticios que están muy comercializados en México y que contienen Monzónia depiana. Quiero mencionar que estos 3 suplementos alimenticios, aparte de Monzónia depiana, tienen muchas otras especies en su composición. Estos datos fueron publicados en el 2017. El análisis por HPLC de las 3 muestras, cuyo nombre se le muestran en cada cromatograma, observamos que únicamente Gastrovita tiene un perfil similar al verbascócido. Nosotros lo que buscábamos era la presencia de verbascócido en estas 3 muestras debido a que contiene Monzónia depiana, pero no encontramos en Gastinol y Cicatrizan presencia de verbascócido. Únicamente en Gastrovita encontramos un perfil similar a verbascócido al utilizar el estándar de verbascócido. En este cromatograma les muestro los resultados. En cuanto a los resultados de actividad inflamatoria por el modelo tópico, ensayo de TPA, encontramos que los 3 extractos de las 3 muestras presentan un efecto antiinflamatorio un poquito menor que el control del fármaco de referencia indometacina. En cuanto al efecto antiinflamatorio sistémico empleando el modelo de carragimina, también observamos que presentan efecto antiinflamatorio ligeramente mejor que el fármaco de referencia, sobre todo Cicatrizan o Gastricus. Bueno, dentro de estos resultados podemos llegar a las siguientes conclusiones. Urge encontrar alternativas que coadyuven al tratamiento de la artritis reumatoide debido al costo social y económico para el paciente y para los sistemas de salud. Otro punto importante a considerar es que los pacientes gastan alrededor del 40% de sus ingresos para el tratamiento de la artritis reumatoide. Existen fármacos antiinflamatorios de elevado costo que no son accesibles para toda la población. Por ejemplo, un agente biológico, su costo es de 45,500 pesos. Este dato fue tomado en mayo del 2022. Otro ejemplo importante del costo de medicamentos que a veces los laboratorios farmacéuticos incrementan su valor es el Daraprim, que es un antimalárico, que en el 2015 causó controversia porque de un costo de $13.5 incrementó a $750. Bueno, y otro punto importante a considerar es validar el uso tradicional de las plantas medicinales mediante estudios de investigación. En este caso, nosotros proponemos que Monzónia depiana tiene verbascócido como principio activo y todos estos resultados obtenidos con base a Monzónia depiana fueron patentados y tenemos ya el desarrollo de una formulación farmacéutica y el análisis por un laboratorio de tercero certificado para cuantificación de este principio activo. No omito mencionar el financiamiento recibido por parte del IMSS para el desarrollo de este proyecto. Con esto se generó una tesis de doctorado, se generaron publicaciones y también se generó el título de una patente nacional. Quiero agradecer la colaboración de diversos grupos, entre ellos el del Centro de Investigación Biomédica del Sur, al jefe de investigación Alejandro Samilpa y a la doctora Karina Chávez de la Unidad de Inmunología del Hospital de Pediatría. Por mi parte es todo. Gracias.